Les doy la bienvenida a este canal donde tengo la esperanza de brindar un poco de luz acerca de la salud mental, el comportamiento humano y la palabra. Existe una incoherencia profundamente inquietante que la mayoría de las personas que han sido heridas por alguien narcisista se ven obligadas a afrontar. No es el dolor causado por sus acciones lo que más perdura, sino la completa ausencia de reconocimiento. Se van, siguen adelante con sus vidas, ríen, construyen nuevas historias, mientras tú permaneces inmóvil con una pregunta silenciosa dando vueltas en tu interior. ¿De verdad no sienten nada? ¿Saben lo que hicieron o no se atreven a decirlo en voz alta? Hoy intentaré contestar esas preguntas. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y también activa las notificaciones si te gustaría ver más de este contenido. Soy Katy Fernández, coach de vida y relaciones, especializada en abuso narcisista y estoy muy contenta de tenerte aquí. Desde la perspectiva de Carl Jung, esta pregunta no puede responderse mediante la moral ni dividiendo a las personas entre buenas y malas, porque lo que opera aquí no es la conciencia en el sentido habitual, sino un mecanismo de defensa mucho más profundo, la vergüenza. A diferencia de la culpa, que nos permite decir hice algo mal, la vergüenza ataca a la existencia misma, susurrando me equivoqué. Y por esa misma razón se convierte en una amenaza directa a la estructura del ego de la que el narcisista depende para sobrevivir. En la psicología de Jung, el narcisista no opera desde su verdadero yo, sino desde su persona falsa. Una masa construida para protegerse del vacío interior y una sensación generalizada de incompetencia. Cuando ellos te lastiman, una parte de sí mismos reconoce que está mal, pero a ese reconocimiento no se le permite entrar en la conciencia. Se lo arrincona en la sombra donde se entierra todo lo intolerable. En este contexto, admitir una mala acción no es simplemente un acto moral, sino un evento psicológico capaz de derrumbar por completo a estas personas, obligándolas a enfrentar aquello de lo que han pasado toda la vida intentando escapar. Por eso no lo admiten, no se disculpan, no miran hacia atrás, no porque tú seas indigno de una disculpa o de la verdad, sino porque esa verdad representa una amenaza directa para su existencia psicológica. Una vez comprendido esto, la historia ya no gira en torno a si recibes una disculpa o no, sino que pasa a un nivel mucho más profundo. Al reconocer que su silencio no es prueba de indiferencia, sino la señal más clara de que carecen de la capacidad interna para permanecer en el espacio de la verdad que la propia relación generó. La vergüenza no es lo mismo que la culpa. Este es el mayor malentendido al tratar con un narcisista. El primer y más importante punto que se deben replantear es la distinción entre culpa y vergüenza, porque la mayor parte de tu dolor prolongado no proviene de las acciones del narcisista en sí, sino del hecho de que inconscientemente proyectas tu propio sistema emocional en una estructura psicológica completamente diferente. La culpa. El sentimiento de culpa es un estado que permite a la persona reflexionar sobre su comportamiento, distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y decir, hice algo mal, sin derrumbar por completo tu identidad. Una persona sana está ligada al comportamiento, a la moralidad, a la capacidad de reparación. Equivocarse o lastimar a alguien no ataca su identidad. Ellos saben quiénes son, saben que un error no los define, por lo tanto sienten culpa, reconocen y trabajan por reparar. La vergüenza, sin embargo, es diferente. La vergüenza no habla del comportamiento, habla del ser. No susurra hice algo mal, sino que grita dentro de su ser con mucha fuerza. Estoy equivocado. Ahí es donde el ego se ve más afectado. Se dicen, hay algo profundamente defectuoso en mí. Por esta razón, la vergüenza no fomenta el reconocimiento, desencadena una respuesta de supervivencia por cómo los trataron en su infancia. Fueron avergonzados, fueron humillados y burlados. Por lo tanto, el daño que hacen o al equivocarse, para ellos es sinónimo de profunda vergüenza. Dentro del marco analítico de Carl Jung, la vergüenza es una de las emociones que más fácilmente se manda a un segundo plano, porque si se le permitiera entrar en la conciencia, toda la personalidad, la estructura de la que una persona depende para existir, se vería amenazada. Un narcisista no opera a través de la culpa de la forma que es sana y que es deseada, porque no posee un ego sano y real.
lo suficientemente estable como para reparar el comportamiento del valor existencial. Para ellos, admitir sus malas acciones no es un acto moralmente sanador, sino un colapso psicológico. Un momento en el que todos los esfuerzos por construir una imagen, mantener el control y preservar la autoestima corren el riesgo de desintegrarse. Por lo tanto, al esperar que asuman la responsabilidad, se disculpen o al menos que reconozcan el dolor que te causaron, inconscientemente les estás pidiendo algo que excede su capacidad interna de tolerancia. No porque no sepan lo que hicieron, sino porque nombrar ese conocimiento los obligaría a confrontar la vergüenza primordial de la que aprendieron a escapar desde muy temprano en la vida. Y es precisamente aquí donde surge una dolorosa contradicción. Cuanto más daño causan a otros, más profunda es la vergüenza en su interior. Y cuanto más profunda es la vergüenza, menor es su capacidad para reconocerla. Esto explica por qué los actos de daño más graves suelen ir acompañados de las formas más frías de negación, porque ese sistema psicológico no está diseñado para reparar, sino para evitar el colapso. Una vez que comprendes esta distinción, empiezas a ver que la pregunta correcta no es ¿por qué no se disculpan?, sino ¿por qué he puesto mi sanación en manos de alguien que carece de la capacidad de afrontar la verdad sobre sí mismos? ¿Cómo se forma la vergüenza dentro de la estructura narcisista? Para entender por qué la vergüenza dentro de la estructura narcisista es tan destructiva que imposibilita el reconocimiento, debemos volver a un punto muy temprano. No para excusar su comportamiento, sino para ver claramente cómo se forma un sistema psicológico con el propósito de sobrevivir. La vergüenza del narcisista no surge después de herirte, ha existido mucho antes, como una capa oculta latente bajo todo su comportamiento. Y la relación contigo es simplemente donde se activa con mayor intensidad. Dentro del marco analítico de Carl Jung, cuando un niño crece en un entorno donde el amor es condicional, donde es criticado y avergonzado constantemente, donde se retira la atención abruptamente o se les minimiza, humilla o se niegan sus emociones, el ego inmaduro no tiene la capacidad de procesar la sensación de que no me ven o de que no valgo lo suficiente. En lugar de integrar ese dolor en la conciencia, el niño se ve obligado a reprimirlo, donde se entierran las partes intolerables para poder sobrevivir. A partir de este momento, la personalidad comienza a formarse no como una máscara social común, sino como una estructura de supervivencia. Piensan, debo ser fuerte, debo ser especial, debo ser superior. Porque en el momento en que se detienen y bajan la guardia, la vergüenza primordial surge y consume todo el sentido de ese yo. Por esta razón, la vergüenza en el narcisista no es una emoción fugaz, sino una amenaza constante, siempre lista para destruir la imagen a la que se aferra. Cuando inicia una relación contigo, especialmente si eres alguien con profunda empatía, con la capacidad de reflejar y percibir capas emocionales que otros pasan por alto, esta estructura comienza a desestabilizarse. Tu presencia, sin querer, arroja luz sobre los vacíos que tanto se han esforzado por ocultar. No mediante acusaciones, sino mediante la cercanía, la autenticidad y una exigencia implícita de coherencia interna. Es precisamente aquí donde la vergüenza deja de permanecer latente en la sombra. Empieza a desencadenarse en pequeños momentos en los que te hieren y lo reconocen brevemente. Cuando ven decepción en tus ojos, cuando se dan cuenta de que ya no pueden mantener una imagen impecable ante ti como antes. Pero en lugar de permitir que la conciencia se acerque a estos momentos, el sistema defensivo se activa de inmediato para ahuyentar la vergüenza y al mismo tiempo reforzar la imagen, haciéndola más fuerte, más dura y más controladora. Es crucial comprender que para el narcisista la imagen no es una elección, sino una condición para la supervivencia. Si la imagen se derrumba, no posee un yo lo suficientemente estable como para existir dentro de su propio mundo interior. Por lo tanto, cada vez que causan daño y se niegan a reconocerlo, no se trata simplemente de eludir la responsabilidad, sino de un reflejo de supervivencia diseñado para proteger una estructura psicológica construida desde muy temprano para evitar confrontar la vergüenza.
Comprender esto no alivia el dolor que sufriste, pero sí puede restablecer el orden en tu historia. Tú no eres la razón por la que no pueden reconocer el daño. Y la relación no fracasó porque tú pidieras demasiado, sino porque sin darte cuenta tocaste un nivel de su mundo interior que no tienen la capacidad de integrar. Porque el reconocimiento es una amenaza letal para la personalidad del narcisista. En el fondo, lo que impide que un narcisista reconozca sus malas acciones no reside en la terquedad ni en la crueldad descarada, sino en una verdad mucho más difícil de aceptar. Para ellos, el reconocimiento equivale al colapso. En la psicología de Jung, la personalidad no es simplemente una imagen social, sino el marco que sustenta toda la estructura del ego cuando el yo verdadero no es lo suficientemente fuerte como para sostenerse por sí mismo. Para una persona común, la personalidad puede ser flexible, adaptable e incluso dejarse de lado temporalmente al enfrentarse a la verdad. Pero para el narcisista, la personalidad es una piel psicológica. Si está roto, no hay nada debajo lo suficientemente estable como para reemplazarlo. Cuando esperas que reconozcan, inconscientemente les estás pidiendo que se quiten la máscara. Mirar directamente a la sombra y aceptar que la imagen de tengo razón, soy bueno, soy especial, soy perfecto, ya no está intacta. Para una estructura psicológica construida completamente sobre la evasión de la vergüenza, esto no es un acto moral, sino un shock de supervivencia. Por eso, en el momento en que la confianza roza ligeramente la posibilidad de haber hecho algo mal, el sistema defensivo entra inmediatamente en modo de emergencia y la verdad se distorsiona antes de que pueda siquiera ser nombrada. El narcisista no miente de la forma deliberada que podrías imaginar. Ellos reestructuran la realidad en el mismo momento en que aparece, porque permitir que la verdad exista, incluso por un breve tiempo, permitiría que la vergüenza aflorara y destrozara por completo su sentido de identidad. Por eso no se limitan a guardar silencio, sino que también niegan la culpa o reescriben la historia con tanta certeza que empiezas a dudar de tu propia memoria. En su lógica interna, proteger la personalidad es más importante que proteger la verdad. No porque la verdad carezca de valor, sino porque es demasiado peligrosa para ellos. Cuanto más profundo es el daño que causan, más amenazada se vuelve la personalidad y más de extrema es la respuesta defensiva. Por eso las acciones que más te lastiman suelen ir acompañadas de la negación más fría, como si no fuera necesario decir nada. Aquí es necesaria una distinción muy sutil. El narcisista no siempre ignora lo que ha hecho, sino que no puede permitir que ese reconocimiento permanezca en la conciencia el tiempo suficiente como para obligarlo a reconocer. Todo sucede mucho más rápido en el nivel inconsciente, donde la verdad apenas comienza a formarse antes de que se tergiverse en otra historia. Una en la que sigue siendo el incomprendido, el traicionado o el obligado a actuar como lo hizo. Y cuando intentas traerlo de vuelta a la realidad, cuando le pides que reconozca tu dolor, sin darte cuenta te conviertes en una amenaza para la estructura misma de la que depende para sobrevivir. No porque estés equivocado, sino porque tu presencia los coloca ante una decisión que no tienen la capacidad de tomar. O bien enfrentar la sombra y permitir que la personalidad se derrumbe, o protegerla sacrificando la verdad. Ellos siempre eligen la segunda opción. Al comprender esto, empiezas a ver claramente que su silencio y negación no son una victoria de poder, sino signos de un sistema psicológico atrapado en el miedo a la desintegración. Y es precisamente aquí donde la historia se aleja de la pregunta de por qué no lo reconocen, hacia una comprensión más dolorosa, pero liberadora. No todos tienen la capacidad de soportar la verdad sobre sí mismos. Cuando la vergüenza no se puede tolerar, se convierte en un sistema organizado de ataque. Cuando la vergüenza no se puede reconocer ni integrar, no desaparece como muchos creen erróneamente. Lo que sucede es que se transforma en una cadena de reacciones altamente defensivas en la que atacar a los demás se convierte en la única manera para que el narcisista siga existiendo sin tener que enfrentarse a sí mismo. Este es el punto crucial que te ayuda a comprender por qué, tras el daño inicial, no solo te abandonan en silencio, sino que te arrastran a una segunda fase,
a menudo aún más dolorosa. Te difaman, te invierten los roles, te culpan y finalmente te convierten en la causa de todo lo sucedido. Desde la perspectiva de Carl Jung, cualquier contenido psicológico relegado a un segundo plano conlleva una presión esencial para volver a la conciencia. Y cuando una persona carece de la capacidad de autorreflexión, la manera más fácil de liberar esa presión es a través de la proyección. El narcisista no puede tolerar la vergüenza que surge al reconocer, aunque sea por un instante, que te ha hecho daño, porque ese sentimiento representa una amenaza directa a la imagen a la que se aferran. Como resultado, no guarda la vergüenza en su interior, la proyecta hacia afuera, te la deposita, y al hacerlo recupera temporalmente una sensación de estabilidad interior. Este proceso, sin embargo, no ocurre de forma aleatoria ni impulsiva. A menudo se organiza en tácticas familiares que se repiten con una precisión aterradora. Comienzan por desdibujar la realidad. Lo que recuerdas se etiqueta como un malentendido. Lo que sientes se descarta como demasiado sensible y tu dolor se reduce a una reacción exagerada. Cuando intentas explicarte, se intensifican invirtiendo los roles, convirtiéndose en la víctima y presentándote a ti como el dañino, egoísta, controlador o desagradecido. Si eso aún no es suficiente para calmar la vergüenza interior, expanden el campo de batalla, contando la historia a otros en una versión cuidadosamente editada, eliminando cualquier detalle desfavorable y despojando a cada reacción tuya de su contexto original, convirtiéndola en evidencia en tu contra. Es entonces cuando comienzas a experimentar una contradicción dolorosa. Cuanto más herido estás, más te acusan de ser el causante del daño. Más te retraes para protegerte, más te etiquetan de frío, cruel o falto de humanidad. Esto no sucede porque hayas actuado mal, sino porque la vergüenza insoportable que ellos sienten necesita un lugar externo donde depositarse. Y tú, dada tu historia compartida y tu fuerte capacidad de reflejar, te conviertes en el blanco ideal. Una vez que te ves obligado a asumir ese rol, ya no eres visto como un ser humano con emociones, recuerdos y límites, sino como un contenedor, una pantalla sobre la que proyectan todo lo que no pueden tolerar de sí mismos. Esto explica por qué las acusaciones que recibes a menudo tienen una intensidad extrema, desproporcionada a tu comportamiento real, y por qué a menudo atacan tus miedos más profundos. No son la verdad sobre ti, sino la intensidad de la vergüenza que están sintiendo. En esta etapa el narcisista ya no solo evita reconocerlo, sino que reconstruye activamente la realidad para proteger su imagen. Reescribe la cronología, borra los momentos en que te lastimó, magnifica tus pequeños errores y construye una narrativa en la que se vio obligado a actuar como lo hizo porque tú lo obligaste a convertirse en esa persona. Este ataque no busca la reparación, el diálogo ni la comprensión mutua, sino crear una distancia segura entre él y su propia sombra. Una distancia en la que la vergüenza pueda mantenerse lo suficientemente baja como para no derrumbar la imagen de la que dependen para sobrevivir. Lo que hace que todo este proceso sea especialmente dañino es que a menudo se desarrolla con una fría persuasión, porque el narcisista no miente con vacilación ni duda. Creen en su nueva historia desde el mismo momento en que la crean, porque esa creencia es lo único que impide que su sistema psicológico se desmorone. Cuando tú intentas explicarles, aclararles o esperar que reflexionen, no solo eres rechazado, sino percibido como una amenaza porque tu presencia acerca la vergüenza a la conciencia de lo que no pueden tolerar. Y si alguna vez te has preguntado por qué tu silencio a veces los enfurece, los inquieta o los intensifica de forma más agresiva que la confrontación directa, la respuesta está aquí. Cuando no reaccionas, no discutes ni participes en la historia que han construido, la vergüenza ya no tiene un lugar externo donde esconderse y comienza a regresar a su origen. Es en este punto que muchas personas ven por primera vez la verdadera naturaleza de lo que está sucediendo. No se trata de una batalla personal ni de malicia, sino de un círculo vicioso en el que cada ataque dirigido contra ti es en realidad un intento desesperado de huir de sí mismos. ¿Por qué tu silencio se vuelve insoportable para ellos?
Cuando te retiras al silencio, lo que ocurre no es simplemente la ausencia de una reacción, sino una ruptura en el ritmo operativo habitual de la estructura psicológica del narcisista. Una estructura en la que su sentido de identidad siempre se ha mantenido a través de la interacción continua con los demás. Desde la perspectiva de Jung, la personalidad no existe como una entidad independiente. Vive de un flujo ininterrumpido de retroalimentación del entorno. Requiere validación a través de la atención, de ser visto, de que otros respondan según el rol que exige. Mientras permanezcas atrapado en ciclos de explicaciones, defensas o intentos de ser comprendido, inconscientemente mantienes ese mecanismo en marcha. Pero cuando te vuelves completamente silencioso, no el silencio como una pausa o una táctica, sino un silencio genuino, como tu nueva forma de ser y reaccionar, todo el sistema pierde su soporte habitual y comienza a tambalearse. Lo que no toleran no es que no digas nada, sino que ya no les proporciones la información que necesitan para ubicarse en la realidad. Este silencio crea un profundo desfase psicológico incómodo. Ya no saben dónde se encuentran en la historia. Ya no tienen la certeza de que su papel de víctima o de quien tiene la razón se mantenga. Y lo más importante, ya no experimenta su propia existencia a través de ti. En ese vacío, las reacciones que puedes observar suelen ser más exploratorias que genuinamente emocionales. Señales indirectas, medias tintas, comportamientos que parecen probar la señal para ver si sigues ahí, si sigues respondiendo o si realmente te has retirado. Cuando no hay respuesta, comienzan a experimentar una forma de ansiedad indescriptible, sutil al principio, no explosiva de inmediato, pero sí persistente y corrosiva para su sensación de control. Este es el punto en el que muchos narcisistas recurren a estrategias más refinadas, no para restaurar la relación, sino para recuperar la sensación de que aún tienen influencia. Aparecer en espacios indirectos, involucrar el pasado de forma vaga o crear nuevas narrativas con el único propósito de ver si todavía te afecta. Si esos esfuerzos también caen en el silencio, algunos se intensifican creando drama, no por un desbordamiento emocional, sino porque el drama es la forma más rápida de atraer a la persona de vuelta al papel de espejo. Y si incluso el drama falla, la opción final suele ser la desaparición total, no como un desapego sano, sino como una congelación emocional diseñada para evitar confrontar el vacío que tu silencio ha abierto. Lo que debe enfatizarse aquí es esto. Tu silencio no genera anhelo en el sentido de apego maduro. Genera desorientación existencial. Un estado en el que ya no saben quiénes son sin la reacción de la otra persona. Por esta razón, tu silencio no necesita mantenerse como estrategia, porque no es una acción de cara al exterior, sino la consecuencia natural de haber retirado tu energía a donde realmente pertenece. En el fondo, lo que no pueden soportar no es perderte, sino perder el apoyo que sostenía una imagen que nunca pudo sostenerse por sí sola. Y cuando ves esto con claridad, empiezas a comprender que el silencio no es una ausencia que exige explicación, sino un límite psicológico donde dejas de ser el fundamento de la existencia de otra persona. Y por primera vez te encuentras plenamente en el espacio interior de tu propio ser. ¿Por qué no necesitas su reconocimiento para ser libre? Hay un punto de inflexión muy sutil pero decisivo en tu camino de sanación. En el momento en que te das cuenta de que tu recuperación ha estado ligada a algo que nunca fue realmente tuyo, a la capacidad de la persona que te lastimó para afrontar lo que te hizo. Durante mucho tiempo puede que hayas creído que si tan solo lo reconociera, si hubiera una sola disculpa sincera, todo volvería a su lugar. Tu dolor cobraría sentido y la historia finalmente se cerraría. Pero desde la perspectiva de Jung, esta es una ilusión profundamente humana, pero peligrosa, porque pone la autoridad para definir tu realidad interior en manos de una estructura psicológica que carece de la capacidad de tolerar la verdad. Cuando esperas el reconocimiento de un narcisista, inconscientemente permaneces dentro de su personalidad, donde tu valor aún depende de sus reacciones, sus palabras o su silencio. Y esto no es debilidad,
es la consecuencia natural de haber conectado genuinamente con esta persona, de haber invertido emocionalmente y haber creído en la posibilidad de una solución. Sin embargo, en cierto momento empiezas a ver claramente que incluso si surgiera una disculpa, no tomaría la forma que necesitas. Sería solo una estrategia diseñada para restaurar el control o algo hueco, carente de integración e incapaz de producir un cambio real. Es precisamente aquí donde comienza a tomar forma una comprensión difícil pero liberadora. La verdad no requiere la validación de alguien que no la soporta. Jung describió este proceso como la retirada de la proyección, cuando dejas de concederle a otra persona la autoridad para definir tus emociones, tus recuerdos y tu sentido de valor existencial. En lugar de seguir dirigiendo tu energía hacia ellos, empiezas a redirigirla hacia tu interior sin permitir que su negación o reconocimiento determine si tu dolor fue real. Esto no significa negar tu sufrimiento ni racionalizar lo sucedido. Significa dejar de esperar el reconocimiento desde un lugar que no puede generar verdad. Cuando ya no necesitas que te digan hice algo mal para saber que te hirieron, sales del círculo psicológico en el que su vergüenza se procesaba a través de ti. Y en el mismo momento en que ya no necesitas de ese reconocimiento, su poder sobre ti desaparece. No porque ellos hayan cambiado, sino porque tu sistema psicológico ya no depende de si son capaces de enfrentarse a su propia sombra. Dos caminos psicológicos que ya no se cruzan: la sombra integrada y la sombra emergente. Cuando ya no esperas del reconocimiento, se establece un límite invisible pero decisivo. Y en ese límite, dos caminos psicológicos comienzan a divergir por completo. En la visión de Jung, la madurez psicológica no proviene de evitar la sombra, sino de la capacidad de permanecer con ella el tiempo suficiente para integrarla. Por tu parte, este proceso se desarrolla silenciosamente. Miras hacia atrás, miras lo sucedido, soportas el dolor sin distorsionarlo. Permites que las emociones existan sin necesidad de solucionarlas de inmediato. Y a través de esto, las partes de ti mismo que una vez fueron abandonadas se recuperan gradualmente. Tu sombra, una vez vista, se convierte en una fuente de comprensión. Ya no necesita atacar, proyectar ni buscar refugio fuera de ti mismo. Sin embargo, para el narcisista, el único camino que conoce es la huida continua. La sombra nunca se integra, sino que se aleja, y cada vez que esto sucede, la personalidad debe reforzarse más, con más firmeza, más alejada de la realidad para mantener la protección. Esto crea una paradoja evolutiva. Cuanto más profundizas en tu interior, más tranquilo y lúcido te vuelves, mientras que ellos se vuelven cada vez más reactivos, más inquietos y dependientes de las estructuras externas para mantener su sentido de existencia. Los dos sistemas ya no comparten un lenguaje interno común porque uno aprende a tolerar la verdad mientras que el otro sobrevive evitándola. Por esta razón, en cierto punto, no se requieren más acciones, explicaciones adicionales ni conversaciones finales. Tú no avanzas para superarlos, ni ellos se quedan atrás en un sentido moral. Cada persona simplemente se mueve dentro de los límites de su capacidad psicológica. Y lo que hace definitiva esta separación no es la ira ni un cierre dramático, sino una forma de calma casi imposible de revertir. Ya no puedes volver a vivir dentro de un sistema que te exige cargar con la vergüenza de otra persona. Una vez que tu sombra ha sido vista e integrada, ya no eres compatible con las estructuras que sobreviven a través de la negación. Y en ese punto el vínculo no se rompe emocionalmente, sino que se desmorona silenciosamente en un sentido estructural. En el nivel más profundo, la conclusión de este viaje no es la victoria ni la venganza, sino la separación completa del sistema, donde avanzas con una sensación inusual, pero duradera de que nada en tu interior necesita ser demostrado a alguien que carece de la capacidad de soportar la verdad sobre sí mismo. Cuando dejas de cargar con la vergüenza de otra persona, se restaura la soberanía interior. Hay un momento muy tranquilo pero decisivo en el que te das cuenta de que la carga más pesada que alguna vez cargaste no fue el recuerdo ni la tristeza, sino la vergüenza que nunca te perteneció. En una relación con un narcisista, inconscientemente te convertiste en el contenedor de lo que no podía tolerar en sí mismo. La sensación de haber obrado mal,
la sensación de destrucción, la sensación de no ser suficiente. Y cuando el vínculo terminó, lo que te dejó exhausto durante tanto tiempo no fue su ausencia, sino el hábito de seguir cargando con ese peso, cuestionando qué hiciste mal, qué te faltaba, dónde no fuiste lo suficientemente paciente o amoroso. Desde la perspectiva de Jung, este es el momento en que debe producirse la retirada definitiva de la proyección. No solo tu proyección sobre él o ella, sino la retirada de todo un sistema psicológico que una vez te obligó a responsabilizarte de la vida emocional de otra persona. Cuando dejas de cargar con esa vergüenza, se establece un nuevo orden. Lo que le pertenece regresa a él o ella y lo que te pertenece a ti vuelve a su lugar legítimo. Esto no sucede mediante un acto de fuerza de voluntad, sino mediante un profundo agotamiento por vivir en un rol que ya no encaja. No necesitas perdonar en un sentido moral. Tampoco necesitas cerrar la historia con un final elegante. La liberación aquí es estructural. Ya no reaccionas automáticamente cuando piensas en ellos. Ya no necesitas corregir la historia en tu mente una y otra vez. Ya no te sientes obligado a demostrar la verdad de tu experiencia. En esta etapa, el silencio ya no es una estrategia, sino el estado natural de un sistema que ha recuperado su eje. Y la paradoja es esta. Es precisamente cuando dejas de intentar escapar del dolor, cuando dejas de intentar comprenderlos mejor, cuando dejas de esperar el reconocimiento, que la historia realmente se cierra desde dentro. No porque ellos hayan cambiado, sino porque tú ya no eres el lugar donde lo que no pueden soportar puede refugiarse. En el nivel más profundo, esta etapa marca la transformación más importante de todo el viaje. Un cambio de vivir dentro de la órbita de otra persona a permanecer firme en tu propia vida interior, donde la verdad no requiere la validación de nadie y tu valor ya no depende de la capacidad de otra persona para enfrentarse a sí misma. El verdadero final no ocurre en ellos, sino en el punto donde tú dejas de esperar. Hay una verdad silenciosa pero concluyente que muy pocas personas reconocen en este viaje. La historia no termina cuando el narcisista se da cuenta de algo, sino cuando tú ya no esperas que se dé cuenta de nada en absoluto. Desde la perspectiva de Jung, gran parte del sufrimiento humano no surge de la experiencia original en sí, sino del apego inconsciente a una capacidad que nunca existió realmente. Y en esta relación, esa capacidad era la capacidad de la otra persona para afrontar la verdad sobre sí misma. Mientras esperas un momento de comprensión, un momento en que ellos miren atrás, una señal de que sientan culpa o arrepentimiento, tú permaneces en un espacio psicológico donde el valor de la verdad aún depende de ellos, de su conciencia. Pero en cierto punto, no porque te hayas fortalecido, sino porque te sientes profundamente cansado. Empiezas a soltar esa pregunta de si saben o si sienten algo, porque esas preguntas ya no tienen relevancia para tu vida a partir de ese momento. Es entonces cuando llega el verdadero final, no dramáticamente ni mediante declaraciones ni selladas por el perdón o por la ira, sino mediante una retirada total de energía psicológica. Ya no regresas a la vieja historia para revisarla mentalmente. Ya no necesitas demostrar que tenías razón. Ya no necesitas ser testigo de lo sucedido. Es precisamente cuando dejas de esperar el reconocimiento que la verdad finalmente se asienta firmemente en ti, sin que la otra persona la vea. En el nivel más profundo, esta etapa no se trata de superar al narcisista, sino de salir de una estructura en la que la verdad antes requería esa validación externa. Cuando eso sucede, el vínculo pierde su fuerza, no porque lo cortes, sino porque no queda nada en ti que necesite esperar. Y es en este punto que la historia se cierra de la manera más sostenible posible. No porque alguien haya cambiado, sino porque ya no pones tu vida interior en manos de alguien que nunca tuvo la capacidad de enfrentar la verdad. ¿Qué queda después de todo? Cuando el silencio se convierte en una forma de madurez, cuando todo este viaje llega a su fin, lo que ocurre no es un momento de iluminación ni una sensación de victoria o trascendencia sobre alguien más, sino un silencio completamente diferente a cualquier silencio que hayas conocido antes. Ya no es el pesado silencio de la espera,
No es un espacio vacío lleno de preguntas sin respuestas, ni una restricción para evitar el conflicto, sino un estado en el que tu mente ya no regresa automáticamente a la vieja historia en busca de una confirmación final. Esta es la señal de que el ciclo psicológico se ha cerrado correctamente, no porque el problema se haya resuelto, sino porque tú ya no necesitas resolver nada en tu interior. Empiezas a ver que durante mucho tiempo lo que te mantuvo estancado no fue el comportamiento de la persona narcisista, sino tu lealtad inconsciente a una idea. Esa verdad solo podía mantenerse si quien causó el daño era capaz de reconocerla. Cuando esta idea se disuelve, no por lógica, sino por tu experiencia vivida, se forma un nuevo orden de forma natural. Ya no necesitas reinterpretar el pasado para hacerlo más coherente, ya no necesitas comparar tu versión de la historia con la que ellos cuentan a los demás, y ya no te sientes obligado a defender tu dignidad ni tu rectitud. Esto no sucede porque olvides el dolor, sino porque éste ha sido colocado donde corresponde. Se convierte en un dato de la memoria y deja de ser el centro de la identidad. En esta etapa empiezas a percibir claramente la diferencia entre comprender algo y tener que vivir con algo. Puede que entiendas muy bien la estructura narcisista, la mecánica de la vergüenza, la imagen y la sombra, pero esa comprensión ya no te atrae de nuevo a la relación a nivel emocional. Esta separación es el verdadero final porque ocurre a nivel de energía psicológica, donde ya no inviertes atención, ya no inviertes vitalidad en pensar, sentir o cargar con el peso de otra persona. Cuando ya no necesitas su reconocimiento, ya no necesitas que sientan culpa o arrepentimiento, su imagen dentro de ti disminuye naturalmente. No porque la fuerces, sino porque ya no hay ninguna razón interna para que ocupe ese espacio. Entras en una forma de silencio indefenso donde puedes estar solo sin sentirte vacío. Puedes recordar el pasado sin ser arrastrado hacia viejas emociones y puedes mirar quién eras una vez en esa relación sin juzgarte ni autocompadecerte. Esta etapa no pretende ofrecer ánimo ni prometer una sanación rápida, sino cerrar con una comprensión madura e irreversible. No necesitas el despertar de otra persona para vivir sinceramente contigo mismo. Y cuando esto se hace evidente en cada pensamiento y cada reflejo emocional, el silencio ya no es el vacío de la pérdida, sino un espacio lo suficientemente amplio como para que comiences una vida interior que ya no se rige por lo que otros pueden o no pueden afrontar. Cuando la historia llega a este punto, hay una verdad que necesita ser devuelta a su lugar, no para consolarte, sino para restaurar el orden en todo lo que has vivido. Lo que nunca ha importado realmente es si el narcisista siente arrepentimiento, culpa o vergüenza, si se da cuenta de lo que ha hecho o no, o si algún día lo reconocerá. Todas esas preguntas, aunque profundamente humanas y totalmente legítimas, giran en torno al mismo centro de siempre. La autoridad para concluir la historia reside en su capacidad para afrontar la realidad. Y es precisamente ahí donde el dolor persiste más tiempo del necesario. Desde la perspectiva de Jung, la verdadera madurez psicológica no ocurre cuando otra persona cambia, sino cuando tú retiras las proyecciones que una vez pusiste sobre esa persona, incluyendo la proyección de que posee la capacidad de soportar la verdad como esperas. Cuando comprendes los mecanismos de la vergüenza, la imagen y la sombra, comienzas a ver toda la secuencia de eventos no como una tragedia personal, sino como una colisión entre dos sistemas psicológicos que operan con principios completamente diferentes. Por un lado está el esfuerzo por huir de la vergüenza mediante la negación, el ataque y el control. Y por otro lado está la capacidad de permanecer con la verdad, por dolorosa que sea, para poder integrarla y seguir adelante. Estos dos caminos no pueden encontrarse no por falta de amor o por buena voluntad, sino por límites estructurales. Y cuando dejas de esperar a que ellos vean, reconozcan o se arrepientan, lo que ocurre no es una pérdida, sino el retorno de la autoridad a ti mismo. Ya no necesitas que ellos confirmen que te lastimaron. Tu dolor no requiere la firma de quien lo causó para ser real. Tampoco necesitas que sientan vergüenza para que la historia esté completa.
porque el cierre más duradero siempre ocurre cuando ya no pones tu vida interior en manos de otra persona. En ese punto, el silencio ya no tiene un tono de evasión o defensa, sino que se convierte en el estado natural de un sistema que ha recuperado su eje. No guarda silencio para que comprendan. Guarda silencio porque no queda nada dentro de ti que necesite explicación. Y es precisamente aquí donde la vergüenza, la carga que una vez te fue impuesta, ya no tiene dónde residir. Regresa a donde pertenece. No como castigo, sino como la consecuencia inevitable de que ya no lleves el peso interior de otra persona. Este final no es escandaloso, ni se asemeja a la victoria ni a la justicia dramática, pero posee una cualidad poco común, una estabilidad que no requiere pruebas. Avanzas no porque ellos hayan comprendido lo que hicieron, sino porque tú has comprendido lo suficiente como para no quedarte. Y ese es el momento en que la soberanía interior deja de ser un concepto y se convierte en la forma en que vives cada día. Te agradezco de corazón que me hayas acompañado hasta aquí. Si este video te ayudó, por favor compártelo con alguien que esté atrapado en la oscuridad. Suscríbete al canal para no perderte ningún video. Espero que hoy te lleves no solo conocimiento psicológico, sino la experiencia de un Dios que está cerca de ti. Pido que nadie utilice estos videos como arma, sino como herramientas de apoyo y sanación. Si deseas que hable de un tema en especial, por favor déjalo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.